Después del primer video quedó algo claro. Este tema duele, porque no estamos hablando de animes mediocres que siempre fueron malos. Estamos hablando de obras que empezaron increíblemente bien, que demostraron tener ideas, identidad, personalidad y que en algún punto se sabotearon solas. Por malas decisiones, por apuro, por presión de la industria o simplemente por no saber cómo cerrar una historia. Esta es la segunda parte. Y si algo quiero dejar claro desde el principio es que estos animes no están acá para ser ridiculizados. Están acá porque importaron, porque fueron buenísimos, porque cuando fallaron se notó mucho más. Death Note, cuando el juego terminó, pero el anime siguió. Hablar de Death Note es hablar de uno de los mejores comienzos en la historia del anime. Los primeros episodios son una clase magistral de tensión, ritmo y narrativa. Light Yagami contra L. Dos mentes brillantes, dos visiones opuestas de la justicia, un duelo psicológico que no dependía de fuerza ni poderes, sino de inteligencia, paciencia y manipulación. Durante esa primera mitad, Death Note era casi perfecto. Cada movimiento tenía consecuencias, cada plan tenía riesgo, cada error podía ser el último. Light no era un héroe, era un villano carismático. Y L no era un simple obstáculo, era un reflejo oscuro del propio Light. El problema es que Death Note no supo cuándo terminar. La muerte de L es un punto de quiebre absoluto, no solo porque se pierde uno de los personajes más icónicos del anime, sino porque se rompe el equilibrio. El enfrentamiento central desaparece, y lo que viene después intenta reemplazarlo sin entender por qué funcionaba. Nier y Melo no son malos personajes por sí mismos, pero nunca logran llenar el vacío. La tensión baja, los planes se vuelven más convenientes. Light empieza a cometer errores que no encajan con la mente brillante que nos vendieron. La historia se estira, se siente forzada, como si el anime siguiera solo porque tenía que seguir. Death Note no se arruina de golpe, se desgasta, pierde filo, pierde peligro. Y eso es lo peor que le puede pasar a una obra que vivía del suspenso. Si Death Note hubiera terminado con L, hoy probablemente estaríamos hablando de un anime perfecto, pero eligió continuar y pagar el precio. Tokyo Revengers, cuando el drama reemplazó a la coherencia. Tokyo Revengers empezó sorprendiendo a muchos. Un anime de pandillas, viajes en el tiempo y drama emocional que contra todo pronóstico funcionaba. No por su acción, sino por su enfoque en las consecuencias. Takemichi no era fuerte, no era inteligente, no era especial. Era un tipo común atrapado en situaciones extremas. Eso lo hacía interesante. Las primeras temporadas manejan bien el drama, el suspenso y la idea de cambiar el pasado para salvar el futuro. Los conflictos tenían peso emocional y los personajes, aunque exagerados, tenían motivaciones claras. El problema aparece cuando la historia empieza a repetirse. Viaje en el tiempo, tragedia, intento de arreglarlo, nuevo desastre, una y otra vez. Los personajes dejan de evolucionar, las muertes pierden impacto. El sufrimiento se vuelve rutina, y Takemichi, en lugar de crecer, se estanca en el mismo rol de siempre. Lo que al principio era un drama intenso se transforma en melodrama excesivo. Gritos, lágrimas, traiciones constantes. Todo pasa tan seguido que nada termina importando. Tokyo Revengers no se quedó sin ideas, se quedó sin control. No supo poner límites a su propia fórmula. El resultado es un anime que empezó fuerte, con personalidad, pero que terminó agotando a su propio público. The Seven Deadly Sins, del hype absoluto al colapso total. Pocos animes tuvieron una caída tan visible como Nanatsu no Taizai. La primera temporada fue un éxito enorme. Buena animación, personajes carismáticos, peleas espectaculares y una historia que combinaba fantasía, humor y épica. Era uno de esos animes que parecía destinado a ser grande. Pero a partir de la tercera temporada todo se vino abajo. Cambio de estudio, recortes evidentes, animación pobre, peleas sin peso, episodios que parecían inacabados. Escenas que deberían ser climáticas se volvieron memes instantáneos. Y lo más triste es que no fue culpa de la historia. El manga seguía teniendo momentos fuertes, el problema fue la producción. Falta de tiempo, falta de recursos y decisiones que priorizaron sacar episodios antes que hacerlos bien. Seven Deadly Sins es el ejemplo perfecto de cómo una mala producción puede destruir la percepción de una obra completa. Hoy, cuando se habla del anime, ya no se recuerdan sus mejores momentos, sino sus peores frames.
Wonder Egg Priority, una idea brillante que se perdió en su propio simbolismo. Wonder Egg Priority fue, durante sus primeros episodios, una de las propuestas más frescas y ambiciosas del anime moderno. No solo por su estética, sino por el tipo de temas que se animó a tocar: suicidio, trauma, bullying, depresión, identidad. Todo envuelto en una narrativa simbólica, casi onírica, que invitaba a interpretar más de lo que explicaba. Y durante un tiempo, eso funcionó muy bien. El anime construyó un mundo extraño pero coherente, donde cada pelea representaba un conflicto emocional real. No era solo acción, era metáfora. Cada personaje tenía heridas claras, y el espectador sentía que había algo importante que se estaba construyendo, algo que iba a explotar emocionalmente más adelante. El problema fue que Wonder Egg Priority confundió profundidad con complejidad. A medida que avanzan los episodios, la historia empieza a introducir conceptos nuevos sin cerrar los anteriores. Inteligencias artificiales, líneas temporales, reglas que cambian constantemente. Lo que al principio era simbólico se vuelve confuso, lo que era emocional se vuelve técnico, y lo peor, el mensaje central empieza a diluirse. El final es el golpe definitivo, un cierre apresurado, desordenado, que no responde las preguntas importantes ni honra los temas que el anime prometía explorar. Wonder Egg Priority no es un mal anime. Es un anime que quería decir demasiado sin saber cómo decirlo. Y cuando una obra se plantea como profunda, un mal cierre pesa el doble. Erased, cuando el viaje es increíble, pero la llegada decepciona. Erased es uno de esos animes que te atrapan desde el primer episodio. Su mezcla de thriller, drama y viajes en el tiempo funciona porque todo está al servicio de una sola cosa: la tensión. Cada capítulo termina con una sensación de urgencia. Cada decisión importa. El pasado no es solo un escenario, es un peligro constante. Durante la mayor parte de su duración, Erased maneja muy bien el misterio. La relación del protagonista con los niños, el intento desesperado por cambiar el destino, la sensación de que el tiempo siempre está en contra, todo eso está construido con cuidado. El problema, una vez más, aparece en el final. La resolución del misterio se siente apurada. El antagonista pierde impacto. El conflicto, que parecía complejo y aterrador, se resuelve de una forma demasiado simple. No es que el final sea terrible, es que no está a la altura del camino recorrido. Erased es el ejemplo clásico de una historia que te mantiene al borde del asiento durante casi todo el trayecto, pero que no logra un cierre igual de memorable. Y en un thriller, el final no es un detalle, es la pieza más importante. El verdadero problema: animes que no saben cerrar. Si hay algo que conecta a todos los animes de este video, no es que hayan empezado bien, es que no supieron terminar. El cierre es el momento donde una obra demuestra si entendió lo que estaba contando. Y muchos animes fallan justo ahí. Algunos se estiran más de la cuenta, otros se quedan sin presupuesto, otros quieren ser más complejos de lo que pueden manejar, pero el resultado suele ser el mismo, una sensación amarga. No porque todo haya sido malo, sino porque sabemos que pudo ser mucho mejor. Y eso duele más que un anime que siempre fue mediocre. Estos animes no son fracasos totales, son oportunidades perdidas. Obras que, durante un momento, parecían destinadas a ser legendarias, que nos hicieron pensar, emocionarnos, teorizar, y que por malas decisiones, presión de la industria o falta de planificación, terminaron cayendo. Eso no borra lo bueno que hicieron, pero tampoco justifica lo malo. Quizás el verdadero problema no es que estos animes se hayan arruinado, sino que el anime como industria sigue priorizando la cantidad sobre el cierre. Y mientras eso no cambie, vamos a seguir viendo historias increíbles que nunca llegan a ser completas.